Doctora, buen día y compañeros presentes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los músculos del dorso. ¿Ya? Bueno, se divide en dos músculos principales. Tenemos a los extrínsecos del dorso y intrínsecos. Bueno, de los extrínsecos son músculos superficiales e intermedios. Los intrínsecos son los músculos más profundos, músculos que actúan en la columna vertebral y producen movimiento. Y también ayuda a mantener la postura, ¿ya? Bueno, primero vamos a comenzar por los músculos extrínsecos, que tenemos al trapecio. Vamos a buscar. Que el trapecio tiene su origen en el hueso occipital, el ligamento nucal, parte del proceso espinoso de lo que serían las vértebras torácicas y cervicales. Tiene su inserción de lo que sería en la clavícula, también en la espina de la escápula, ¿ya? Está inervado por el nervio accesorio y el plexo cervical de lo que sería C2 a C9. Su acción principal es elevar el hombro. También vamos a tener al músculo dorsal ancho, ¿ya? A ver. El músculo dorsal ancho tiene su origen de lo que sería el proceso espinoso de la T7 a L5. También en las crestas medianas del sacro, ¿ya? Tiene su inserción que pasa delante del tendón del redondo mayor y termina en el foramen de la corredera bicipital. Tiene su inervación por parte del nervio dorsal ancho y nervio toracodorsal. Su acción principal sería aducir el brazo y participar en la rotación medial del húmero, ¿ya? Eso es del músculo dorsal ancho. También vamos a hablar sobre el elevador de la escápula, ¿ya? Bueno, el elevador de la escápula tiene su origen en lo que sería la apófisis transverso del atlas y también lo que sería el tubérculo posterior del proceso transverso del C2 al C5, ¿ya? Tiene su inserción en el ángulo superior medial en la escápula. Está inervado por el nervio elevador de la escápula y su acción principal es el elevar la escápula tanto medialmente y como hacia arriba. También vamos a hablar del romboides, ¿ya? Bueno, en estos músculos tienen su origen lo que sería la parte inferior del ligamento nucal y también en el proceso espinoso de C7 a C6. Está insertado lo que sería el borde espinal o medial de la escápula desde la espina del ángulo inferior. Ya. Está inervado por el nervio romboideo o nervio escapular dorsal. Su acción principal de estos músculos de romboides mayor y el menor es elevar la escápula medialmente y también eleva la punta de la escápula. También vamos a hablar sobre el músculos extrínsecos intermedios. En el músculo serrato postero superior y el serrato postero inferior. Bueno, primero vamos a hablar sobre el serrato postero superior, ¿ya? A ver, vamos a buscar acá. Ya. Bueno, tiene su origen en el ligamento nucal y también el proceso espinoso de la cervical C7 a la vértebra torácica
3. Está insertado en el borde superior de la costilla. Está inervado por los nervios intercostales y su acción principal es elevar las costillas. Participa en la inspiración. Ya, esto sería del serrato postero superior. Ahora vamos a hablar sobre el músculo serrato postero inferior. Bueno, acá, en el músculo serrato posterior inferior tiene su origen en el proceso espinoso de las vértebras torácicas de 11 a las lumbares 2 y su inserción es el borde inferior de las costillas de T8 a T12, ¿ya? Está inervado por la rama anterior del nervio torácico y su acción principal es descender las costillas. También participa en lo que es la expiración, lo contrario del serrato postero superior. Eso sería. Ahora vamos a hablar sobre los músculos intrínsecos, ¿ya? Estos se van a dividir en una cara superficial, una cara media y una cara profunda. En la cara superficial tenemos a los esplenios. Vamos a buscarlo. Ya. En los esplenios, estos son músculos gruesos y planos que se encuentran en la cara lateral posterior del cuello y de la cabeza. Son 3. El que observamos es el esplenio de la cabeza. Ahorita también hay el esplenio del cuello y el esplenio cervical, ¿ya? Su origen es el tercio inferior del ligamento cervical, el proceso espinoso de C7 a T5. Su inserción está en la mitad interna de la línea curva occipital. Está inervado por el nervio occipital mayor y el nervio cervical. Su acción principal de estos músculos son el movimiento de extensión, inclinación lateral y rotación de la cabeza. También vamos a hablar sobre los músculos de la capa intermedia, que vamos a encontrar a los músculos iliocostales, longísimos y músculo espinoso. Primero vamos a hablar sobre el músculo iliocostal torácico. Bueno, voy a buscar. Ya. Bueno, el músculo iliocostal torácico. Bueno, estos son. Existen lo que sería el lumbar, el torácico, el cervical. Su origen de estos músculos es el hueso sacro, ¿ya? También de la parte de la cresta ilíaca. También la apófisis espinosa de las vértebras lumbares inferiores. Está insertado en las costillas. Está inervado por la rama posterior de los nervios espinales y su acción es la inclinación lateral tanto de la cabeza como del cuello. Y también la extensión bilateral de la columna vertebral. ¿Ya? Eso sería. Y ahora vamos a hablar sobre el músculo longísimo. ¿Ya? Bueno, aquí está. Ya. El origen de este músculo es la cara posterior de la apófisis transversa y su inserción es la apófisis transversa pero de las vértebras torácicas, ¿ya?
Está inervado por la rama posterior del nervio espinal y su acción es extender la columna vertebral y también flexionarlo lateralmente. Eso sería del músculo longísimo torácico. Ya, ahora vamos a ver sobre el músculo espinoso torácico. A ver. Ya. Este músculo tiene su origen en lo que es la apófisis espinosa de L1, L2 y la lumbar L1, L2 también. ¿Ya? Es de la vértebra torácica 11 y 12. Tiene su inserción en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas superiores y está inervado por la rama posterior de los nervios espinales. ¿Ya? Su acción sería extender la cabeza y también participa en la flexión lateral de la columna. También el músculo del dorso en la capa profunda, vamos a hablar. Ya, tenemos al músculo semiespinoso, que está. Bueno, tiene su origen en el proceso transverso C4 de la vértebra cervical a la vértebra torácica 12. Están insertados en el proceso espinoso de las vértebras superiores. Está inervado por las ramas posteriores de los nervios espinales y su acción es extender la cabeza y también participa en la región cervical y torácica. ¿Ya? La rotación de la cabeza sería. Ya, bueno. Ahora vamos a hablar sobre el músculo multífido. Vamos a buscarlo. Ya. Bueno, su origen es en los procesos transversos de las vértebras, su inserción en las apófisis o procesos espinosos. Están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales y su acción es estabilizar las vértebras durante los movimientos que se producen en la columna vertebral. ¿Ya? Eso sería. También vamos a hablar de los músculos rotadores largos, cortos. Ya. Bueno, en los músculos. Espera, a ver, vamos. En los músculos largos y cortos, su origen está en los procesos transversos de las vértebras y están insertados superior o medialmente. Se insertan en el proceso transverso o espinoso, dependiendo, ¿ya? Están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales y su acción es estabilizar las vértebras. También ayuda en la extensión local y movimiento de rotación de la columna. ¿Ya? Eso sería. Ahora vamos a ver sobre la capa profunda menor del dorso. Bueno, vamos a hablar primero sobre el interespinosos. Pero vamos a buscar. Ya. Bueno, su origen es en la parte superior del proceso espinoso de las vértebras cervicales y también se encuentra en las vértebras lumbares. Su inserción es la superficie
inferior del proceso espinoso están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y su acción es participar en la extensión y rotación de la columna vertebral. Eso sería, ¿ya? También vamos a hablar sobre el músculo intertransversos. A ver, vamos a buscarlo. Ya. Ya. En los músculos intertransversos se originan en los procesos transversos de las vértebras cervicales y lumbares. Están insertados en el proceso transverso de las vértebras adyacentes y están inervados en el ramo posterior y por el ramo anterior de los nervios espinales. Su acción es la flexión lateral de la columna y también ayuda a estabilizar la columna vertebral, ¿ya? Eso sería sobre el músculo intertransversos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el elevadores de las costillas. Pero vamos a buscar. Ya. Bueno, su origen son los vértices de los procesos transversos de las vértebras en la cervical 7. En algunos casos, ya vamos a ver. Y también vemos aquí en la vértebra torácica T1 a la T10, T11. Están insertados en su inserción, pasan inferolateralmente y se inserta en la costilla entre el tubérculo y el ángulo. Están inervados por el ramo posterior de los nervios espinales de la cervical 8 a la torácica 11, ¿ya? Y su acción principal es elevar las costillas que participan en la respiración y realiza la flexión lateral de la columna vertebral. Y eso sería todo, doctora, sobre los músculos. Gracias.